Continuando con la materia de teoría del delito, estamos en la parte del sujeto activo. Ya vimos el sujeto activo en cuanto a la persona. Ahora vamos a ver el sujeto activo en cuanto a la persona jurídica colectiva. ¿De acuerdo? La persona jurídico colectiva también puede ser sujeto pasivo en la realización de un delito, ya que ésta puede ser sujeto de bienes jurídicos tutelados, al igual que el ser humano. En este sentido, no necesitamos que el sujeto pasivo sea un individuo exclusivamente. El mismo Estado puede serlo, considerado como persona colectiva también, titular de diversos derechos tutelados por el derecho penal. Es necesario aclarar que estas personas no pueden ser sujetos activos del ilícito, como ya lo hemos estado mencionando. Sin embargo, sí pueden ser sujetos pasivos, por ser dos supuestos totalmente diferentes. Uno como el creador, ejecutor y posible sancionado por el delito cometido, y otro como el titular de los bienes jurídicamente dañados o puestos en peligro. Asimismo, si se considera, si se consideran a las personas jurídicas colectivas como sujetos pasivos del delito, y particularmente el Estado, surge, surge la idea de cómo se aplicaría la legítima defensa en favor del Estado. ¿De acuerdo? No deja de ofrecerse muchos riesgos para quienes defendemos el derecho penal liberal, en resguardo de comunidades y organizaciones políticas liberales, extender la legítima defensa a favor del Estado. Solo excepcionalmente puede aceptarse y con límites muy precisos y más bien estrechos. El primero lo hallaremos en que el bien agredido que defendemos sea objeto de un derecho subjetivo. Esto se encuentra perfectamente establecido y por ende delimitado por la letra y el espíritu de la legislación española y argentina, donde se habla de la persona o derecho propio o ajeno. En otras situaciones habrá estado de necesidad o más bien cumplimiento de un deber y hasta si se quiere ejercicio general de derecho como es exclusión de lo injusto. ¿De acuerdo? En el derecho positivo mexicano, en relación al sujeto pasivo, más comúnmente en la legislación aplicable en relación a este tema, encontramos la reparación del daño, que viene a ser un elemento muy importante en la aplicación de las penas. Esta es la destitución o compensación pecuniaria otorgada al sujeto pasivo o titular de un bien jurídico tutelado, dañado o puesto en peligro. El artículo 30 del Código Penal Federal, según su última reforma, dice, la reparación del daño debe ser integral, adecuada, eficaz, efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida y comprenderá, cuando menos, primero, la restitución de la cosa obtenida por el delito y, si no fuera posible, el pago del precio de la misma, su valor actualizado. Segundo, la indemnización del daño material y moral causada, incluyendo la atención médica, psicológica de los y servicios sociales y de rehabilitación o tratamientos curativos necesarios para la recuperación de la salud que hubiera requerido o requiera la víctima, como consecuencia del delito. En los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, la libertad y normal desarrollo psicosexual y en su salud mental, así como de violencia intrafamiliar. Tercero, el resarcimiento de los perjuicios, el resarcimiento de los perjuicios ocasionados. Cuarto, el pago de la pérdida, el pago de la pérdida de ingresos económicos y lucro cesante. ¿De acuerdo? Una disculpa. Listo. Y lucro cesante. Para ello se tomará como base el salario
que en el momento de sufrir el delito tenía la víctima y en caso de no contar con esa información será conforme al salario mínimo vigente en el lugar en que ocurra el hecho. Quinto, el costo de la pérdida de oportunidades, en particular el empleo, educación y prestaciones sociales acorde a sus circunstancias. Sexto, la declaración que restablezca la dignidad y reputación de la víctima a través de medios electrónicos o escritos. Siete, o fracción séptima, la disculpa pública, la aceptación de responsabilidad, así como la garantía de no repetición cuando el delito se cometa por senadores públicos, ¿de acuerdo? O un servidor público. Los medios para la rehabilitación deben ser lo más completo posible y deberán permitir a la víctima participar de forma plena en la vida pública, privada y social. ¿De acuerdo? Ahora, esto sería por la parte del sujeto pasivo. Vamos a pasar ahora al objeto material. Esta es la persona o cosa sobre quien recae la ejecución del delito. Así pueden ser sujetos pasivos, las cosas inanimadas o los animales mismos. La cosa puede ser el objeto material. La cosa puede ser el objeto material, perdón, la cosa puede ser el objeto material, se define como la realidad corpórea e incorpórea susceptible de ser materia considerada como bien jurídico. ¿De acuerdo? La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que cosa en nuestra ley es considerada como sinónimo de bien, aunque con mayor connotación. Las cosas consideradas en sí mismas se han dividido en corporales e incorporales, siendo corporales las que pueden tocarse o se hallan en la esfera de los sentidos, los cinco sentidos, ¿de acuerdo? E incorporales las que no existen sino intelectualmente o no caen en la esfera de los sentidos, como las obligaciones, la servidumbre y todos los derechos, ¿de acuerdo? De esta forma, podemos citar como ejemplo que el objeto material en el robo es cualquier cosa susceptible de apropiación y con un valor económico o afectivo que debe tener tres atributos: corporeidad, valor económico o afectivo y susceptible de apropiación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es el objeto jurídico? El objeto jurídico es el bien jurídicamente tutelado, es decir, el bien o derecho que es protegido por las leyes penales, el cual puede ser la vida, la integridad corporal, la libertad sexual, la propiedad privada, entre otros. Podemos citar como ejemplo el objeto jurídico en el robo, que es el patrimonio, la propiedad, la posesión o pudieran ser ambas, dependiendo la circunstancia. El objeto de esta tutela penal es el interés público por mantener inviolable la propiedad, entendida esta en sentido penal, de modo que comprenda fuera del derecho de propiedad en sentido estricto, todo derecho real y hasta la posesión de hecho. No obstante, hay que advertir que la propiedad se halla protegida en primer término, mientras que la posesión, o mejor dicho, la tenencia, está protegida únicamente de modo secundario y subordinado. En este contexto existe discrepancia entre los autores. Algunos, como Cuello Calón, nos dice que el bien jurídico tutelado en el robo es la posesión. Sin embargo, tanto la propiedad como la posesión son derechos protegidos por leyes penales, por lo que ambos son bienes previstos por el derecho y al realizarse el delito de robo, ya sea contra un poseedor o un propietario, los dos tienen un derecho por reclamar. En este aspecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado que la creación de la figura castigada como delito
de robo es considerada como tuteladora del patrimonio. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a pasar al término de el daño. El daño penal se diferencia del daño civil en tener por efecto la destrucción total del bien jurídico tutelado o de una deterioración de él, ¿de acuerdo? Que le quite o disminuya su valor, pudiendo recaer en la persona o en las cosas. Y el daño civil es exclusivamente contra el patrimonio. El daño puede dar lugar a la comisión de otros delitos especiales. Por ejemplo, si el daño recae sobre una nave, puede surgir el peligro de naufragio. Si causan daños a vías férreas, máquinas y a vehículos, de manera de hacer nacer el peligro de un desastre ferroviario. El derecho penal únicamente va a considerar el daño cuando lesione un bien jurídicamente tutelado. ¿De acuerdo? Podemos citar como ejemplo el delito de homicidio que protege el bien jurídico de la vida, en el cual el fin principal es la muerte de un sujeto, estimado un delito de daño. Para que un delito sea catalogado de daño, debe haber una lesión material al bien jurídico tutelado.